Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en la conferencia gratuita de hoy acerca de clínica, cuál es la importancia de tomar la formación de clínica floral. Yo soy Rosana Cini, soy docente de la formación y voy a compartir los temas que yo doy, que aquí voy a compartir un PowerPoint. Voy a compartir mi postura sobre este diplomado, esta formación, esta especialización, y los temas que yo doy dentro del diplomado. Para mí es algo muy, muy revelador todo el contenido que se da en Clínica Floral. ¿Por qué? Porque nos da una mirada muchísimo más profunda acerca de lo que sucede en la consulta. Es un abordaje profundo porque tiene tres niveles de entendimiento de qué sucede durante la clínica. Una mirada la da el doctor Eduardo Greco, que él va a dar todas las formas emocionales que van a guiar estos tres ejes que vamos a ver ahora. Él da una mirada emocional, una mirada clínica sobre las problemáticas que ahora vamos a hablar. El maestro Raúl Pérez, él da la mirada física, qué condicionamientos físicos, qué padecimientos físicos aparecen a través de estas tres esferas que vamos a analizar. Y yo lo que doy es las formas vinculares, las formas del apego. Estas maneras de vincularse, qué apegos dan, que son apegos inseguros. Entonces, hoy nos vamos a centrar en analizar el tema que yo doy en esta formación, que es la teoría del apego. Entonces, voy a explicar un poquito en qué consiste. La formación es una formación muy profunda porque hay clases magistrales a cargo de los tres maestros y también clases de apoyo. Entonces, a lo largo del mes, que tarda entre una clase magistral y la otra, hay clases de apoyo donde analizamos en profundidad el tema, vemos remedios florales de Bach, de California, de Australia, vemos remedios florales para poder trabajar toda esta problemática que vamos a analizar. Y es bien, bien interesante porque analiza, la verdad que para mí es algo revelador y que nos permite tener un encuadre mucho más profundo de lo que sucede en la clínica. Porque analiza los espectros, tres heridas que también se van a manifestar en el cuerpo, y tres formas de apego, apegos inseguros. Entonces, lo primero que se ve, el primer módulo que se ve es el espectro disociativo. Entonces, el espectro disociativo es cuando hay una herida de sintonía, es decir, que la madre o el contexto primordial de contacto con el hijo, la madre, el padre, las figuras de apego del bebé, no tienen una buena comunicación. O sea, si el bebé llora y la madre no entiende qué es lo que ese niño necesita, eso le da una herida de sintonía, y eso va a generar todo un espectro disociativo, que eso implica maneras de entender el mundo, maneras de vincularse con el mundo, un clima emocional y patologías físicas. Y una forma de apego, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando la madre no entiende lo que el hijo pide cuando llora, o si es como más fría, distante, ese hijo le molesta cuando el niño llora, eso va a crear un aspecto disociativo, un espectro disociativo, que eso es una idea de sintonía y el apego evitativo. ¿Qué es lo que sucede aquí? El niño dice, yo dependo esencialmente de mi madre, sobre todo, ¿no? Dependo esencialmente, mi supervivencia depende de que esta mujer, de que este ser amado entienda lo que yo necesito. Si mi madre, cuando yo necesito algo, no lo entiende o lo desestima, eso quiere decir que eso pone en riesgo mi vida. Esto es lo que la psique en formación del niño, que es una presencia muy permeable, muy tierna. Entonces el niño va diciendo, el bebé, el niño va diciendo, si mi madre no entiende lo que yo necesito, eso quiere decir que yo corro peligro, y en realidad corro un peligro de aniquilación, porque si mi madre no entiende que tengo que comer, que me tiene que cambiar, que me duele la panza, eso implica un riesgo de aniquilación para mí. Eso es lo que siente el bebé, muy, muy endeble, muy vulnerable. Entonces, para no experimentar ese miedo, para no experimentar ese miedo a la aniquilación, algo muy Rock Rose, el niño, el bebé, lo que hace es que se va hacia adentro, se disocia, se hace evitativo. Entonces dice, prefiero no llorar, prefiero no decir, prefiero no pedir, porque cuando pido me confronto con un vacío, o con el desentendimiento, o con la indiferencia, o con una falta de sintonía, podríamos decir, y eso me
corrobora que corro riesgo de aniquilación. Entonces, la reacción defensiva del bebé es guardarse, irse hacia adentro. Eso es disociarse de la realidad, o podríamos decirlo ya en extremo, o hacer un apego evitativo, que es no voy a decir lo que necesito. Entonces, si ese bebé sigue con estas condiciones vinculares a lo largo de la infancia, los primeros años de la infancia, y si eso no se trabaja, esta persona, cuando ya sea un adolescente, un adulto, va a tener apego evitativo, que ahora vamos a ver qué es. Entonces, este es el primer espectro que se analiza en el diplomado. Y para esto hay clases magistrales, una clase magistral de Eduardo, una o dos del maestro Raúl Pérez, y una que doy yo sobre este tema, sobre este espectro. Y las clases magistrales que damos con la maestra Tere Cárdenas. Y después vamos a ver otro espectro, que ya hay uno, el disociativo, vamos a ver otro espectro, que es el espectro bipolar. El espectro bipolar está caracterizado por la herida de contacto. Entonces, si un bebé en los primeros meses de vida, en los primeros años de vida, tiene una madre que es condicionante respecto al contacto, o sea que no tiene un contacto continuo, que es un contacto que la madre dice, si tú estás aquí conmigo, eres mi príncipe azul, la niña de mis ojos, y entonces te apapacho y te abrazo y te quiero, y estoy contigo. Pero si tú quieres hacer tu vida, o sea, quieres empezar a independizarte, o no haces exactamente lo que yo te pido, entonces ya el contacto se cercena. Entonces, en tanto tú me das lo que yo necesito, eres mi ser amado y el abrazo es contigo. Cuando tú te haces algo que a mí me contraría, el contacto se corta. Entonces, ¿eso qué le da al niño, a la niña? Como una incertidumbre, una ansiedad, que eso es una herida de contacto, pero entonces esta mirada que el niño no termina de entender, ahora mi madre está, ahora no está. ¿Y eso por qué sucede? ¿Cómo es que ahora me abraza y después no me abraza? ¿O cómo es que ahora me abraza y después me deja de hablar? Y me bloquea, como que me bloquea, ¿no? Esta inconsistencia en el contacto, sobre todo de la madre, pero puede ser del contexto de la madre, el padre, los abuelos, eso le genera mucha ansiedad al niño, a la niña. Y eso se llama el espectro bipolar. Entonces, esta ansiedad va a hacer que el niño dice, o la niña dice, ahora mi madre está, ahora que está, se va a ir. Como que se hila, como que se separa, no le da una continuidad a esta consistencia, a este abrazo consistente. Entonces, la presencia de la madre viene unida con la ansiedad porque se va a ir. ¿Ven cómo funciona? Porque era una madre que estaba condicionadamente. Yo estoy si tú haces lo que yo necesito que hagas. Si no, no estoy. Eso genera esta ambigüedad, esto estoy y no estoy en la madre, y eso estoy y no estoy en el hijo, que es ahora está, ¿cuándo se va a ir? Entonces, es como que se rompe el sentido de continuidad. Y eso en el hijo que genera un apego ansioso ambivalente, que ahora vamos a explicar, pero es como amor y odio a la vez, digamos, amor y odio oscilante. Yo amo a esta mujer porque es mi vida, pero también cuando no me da, cuando me rechaza, cuando me separa sin que yo entienda bien por qué, también siento odio, siento culpa, siento miedo. Entonces, eso en algunos casos extremos, tiene que haber muchas condiciones para que eso dé bipolaridad, pero está unido a la bipolaridad, así como la primera esfera está unido a la disociación. Entonces, hay muchas personas que fueron educadas en este contexto y eso puede desencadenar junto con muchos condicionantes, bipolaridad. Pero lo que sí va a condicionar con más seguridad es este apego ansioso ambivalente, que es ahora está mi madre, ahora no está. Y eso va a ser en todos los vínculos. Imagínense que un niño fue educado así. Entonces, de adolescente, de adulto, seguro que llegan a la consulta casos así, o nosotros mismos podemos tener este tipo de apego, que es, eh, quiero vincularme, quiero tener una pareja, pero cuando tengo una pareja me empiezo a poner ansiosa. Si no tengo pareja, bueno, ahí voy. Sí lo necesito, pero ahí voy. El problema es que cuando ya tengo una pareja, está en línea y no me responde. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me dejó en visto? ¿Qué hace que no viene a verme? Ven como que ya
la necesidad, el deseo de vincularse y la ansiedad aparecen juntas, se hilan, como que uno va saltando de una a otra. Entonces, lo que suele hacer la persona que tiene apego ansioso ambivalente es, como siente tanta ansiedad, siente mucho deseo de estar con el otro, mucho deseo de cercanía, de contacto, pero como eso dispara la ansiedad, hay personas que dicen, como no soporto la ansiedad que me da, prefiero romper el vínculo. Fíjense que a veces nos pasa a nosotros, o lo vemos en la consulta, entonces parece un sinsentido de cómo es que si yo quiero estar, prefiero romper el vínculo. ¿Por qué? Porque no soporto la ansiedad que me da que no me respondas o que no vengas. Entonces ahí es lo ansioso ambivalente. Ese es el segundo espectro que tiene unas enfermedades físicas particulares, tiene toda una mirada del mundo, tiene el espectro bipolar, también aquí entra, se puede entender, y tiene una forma de apego, que es lo que vamos a ver, vamos a seguir profundizando aquí. Y el tercer eje que analizamos en el diplomado, en la formación, es el espectro simbiótico, que este es el más complejo. Aquí la herida es la de diferenciación, tiene ciertas patologías físicas, y lo que va a dar es apego desorganizado. Fíjense, el espectro simbiótico, aquí puede haber como patologías extremas, puede haber narcisismo, psicopatología, o puede haber hipocondría también, o también puede haber personas que son presa de psicópatas o de narcisistas. ¿Cómo funciona este espectro? Fíjense que es un espectro que por lo menos en Latinoamérica es bastante normalizado, por eso es importante entenderlo, que es, si la madre, sobre todo las figuras de apego, no logran aceptar la independencia, la interdependencia o la independencia sana del hijo, si la madre dice, este hijo es como mi apéndice, es una mano mía, es mi apéndice, es quien me da sentido, es una terminación de mí, una prolongación de mí. Si la madre o el padre o el contexto familiar no puede aceptar la individualidad sana de ese hijo a medida que va creciendo, ahí se cortan todos los límites, digamos, se sobrepasan todos los límites. Se hace algo absolutamente indiferenciado, algo simbiótico, algo indiferenciado. Entonces, eso en México se llama una familia muégano, o una familia aglutinada, le podemos decir de muchas maneras, simbiótica, que tiene sus gradientes. Una familia simbiótica, por ejemplo, puede ser una familia donde la parentalización, los hijos son como los padres de sus padres. O una familia simbiótica puede ser una mujer que es madre soltera y el hijo varón es una especie de, simbólicamente, de pareja. Simbólicamente o realmente respecto al dinero, por ejemplo, a las responsabilidades. Entonces ahí los roles y los límites no están claros en absoluto. Puede haber como una intromisión sexual. Supóngase que aquí este espectro implica abuso, trauma, abuso. Pero aunque no haya un abuso sexual, puede haber intromisión en la vida sexual de los hijos, o que esté muy mezclada la sexualidad de los padres con que haya como una negligencia en proteger a los hijos de la sexualidad de los padres. Entonces, no hay un abuso literal, pero esa información simbólica, energética, visual, pasa a los hijos. Entonces se vulnera la inocencia. Ven que no hay límites. Eso puede ser, o que sean padres que son muy invasivos respecto a la intimidad de los hijos, o los exponen, ¿no? Entonces, aquí, donde todo está mezclado, donde no se respeta la individualidad del hijo, esto es un problema de diferenciación, por eso es que hay un problema de límites, y esto puede decantar en narcisismo, en psicopatologías, en que los padres sean narcisistas o psicópatas, con alguna psicopatología, podría ser, o que de ahí emerja alguien con estas formas de vincularse, o que alguien haya naturalizado tanto el abuso y la falta de límites que considere normal que se vulneren sus límites. Es como naturalizar el abuso en este espectro. Es el más complicado. Y eso que va a dar un apego desorganizado, que el apego desorganizado es la combinación desorganizada del apego evitativo, o sea, me guardo, no digo lo que siento, cuando siento cercanía, siento miedo y peligro,
Digamos, me da miedo la cercanía, el apego evitativo y el apego ansioso ambivalente. Vieron que en el apego evitativo el niño decía, no puedo decir lo que necesito, porque cuando digo lo que necesito, siento que no me entienden, y entonces corro riesgo de morir. Y para no exponerme a ese miedo a la aniquilación, me aíslo, me guardo, no digo, no me vinculo. Eso en un adolescente, en un adulto va a ser apego evitativo, en un niño también, que es, pongo siempre distancia. Cuando el otro se acerca, se está acercando mucho, tengo que retirarme. Hay como una necesidad de huir. Eso es el evitativo. El, son personas más bien distantes, digamos, ¿no? Desconectadas, desconectadas emocionalmente. Y eso nosotros lo vemos en la consulta, que es el miedo al compromiso, el miedo a la intimidad. Eso es el evitativo, el primer espectro. El segundo espectro que recién hablábamos, el ansioso ambivalente, es si estás, ya te vas a ir, entonces eso me da ansiedad y ante la ansiedad soy ambivalente. Quiero estar y me quiero ir. ¿No? Ese es el segundo, el ansioso ambivalente. Y el desorganizado es el más complejo porque es una mezcla del evitativo y del ansioso ambivalente, y en realidad es que la persona no sabe cuándo acude a uno o a otro de, de estas formas de apego. Por eso es desorganizado. Entonces, un niño que fue criado en abuso, en una familia simbiótica, en la falta de límites, en la parentalización, en las negligencias. Entonces dice, justamente las figuras de apego, mi madre, mi padre, mis figuras de apego, son el peligro. Fíjense lo que siente alguien con el apego desorganizado, en la familia simbiótica. Dice, esta persona que tiene que cuidarme, de la misma persona emerge algo ambiguo y siniestro. Entonces, aquí ya se complejiza porque es mis padres que me tienen que cuidar, de ahí sale el abuso, los golpes, la negligencia, la indiscriminación. Entonces, el niño no sabe decir, y el niño no lo trabaja, el adolescente y el adulto, no sabe si ir o huir. Tiene las dos pulsiones. Entonces, así se describe el apego desorganizado, que hay un miedo sin solución. Entonces el niño dice, ante este peligro, yo necesito acudir a mi figura de apego, pero cuando estoy yendo a mi figura de apego, me doy cuenta que esa figura de apego tiene algo siniestro, que es que de ahí emerge lo peligroso. De ahí emerge el daño, el golpe, el trauma, el abuso. Entonces ese niño, y después eso puede ser un adulto, se confunde, se desquicia, se desorganiza. Tengo que ir y tengo que alejarme. Pero todo mezclado, no es ambivalente como el anterior, es todo mezclado porque el cuidado y el abuso viene del mismo lugar. Eso es muy rompedor para la psique. Y entonces eso genera un apego desorganizado, que la persona no entiende cómo vincularse, no sabe cómo vincularse, son personas que tienen a la vez rencor y culpa a la vez. Entonces pueden ser personas muy tóxicas, muy críticas, pueden ser violentas, pero a la vez pueden sentir mucha culpa. O pueden ser personas que normalizaron el abuso, entonces dicen, los límites no existen. Entonces yo puedo abusar del otro, puedo abusar, y no sienten culpa, ¿no? O alguien que normalizó el abuso en el sentido de, es normal que alguien me golpee, abuse de mí sexualmente, digamos. Eso es, que no respeten mi identidad, que no respeten mi individualidad. Entonces, al normalizar ese abuso hay como un trauma complejo donde la persona sigue estando en lugares cada vez más tóxicos. Aquí hay problemas reales digamos, de mucho dolor. Ya el apego desorganizado implica un trabajo más profundo que se puede sanar. Todas las formas de apego se pueden trabajar y se pueden sanar, pero este es el más complejo. Porque también los disparadores del apego desorganizado va a ser la cercanía, como en el sistema, en el apego evitativo, y la necesidad. Como que lo que le da miedo al apego evitativo y lo que le da miedo al apego ansioso ambivalente, son los dos son disparadores para el desorganizado. Ven que es mucho más difícil de vincularse. Y eso hace que sean lo que haya reacciones muy violentas, muy poca tolerancia a la frustración, mucha necesidad de cercanía del otro, mucho miedo ante la necesidad de la cercanía del otro. Y todo eso está de una manera ambigua y simbiotizada. O sea, en el interior de la persona se hace simbiótica esa mirada, que es lo que necesito y lo que me daña es lo mismo. Imagínense cómo no se podría vincular. Por supuesto, hay
distintos gradientes, ¿no? Dentro de todos estos. Hay gente muy evitativa, hay personas muy ansiosas ambivalentes y hay personas muy desorganizadas. Pero bueno, eso se tiene que ir viendo, ¿no? Todo esto se trabaja con flores, se trabaja con terapias. Hay terapias más indicadas para uno o para otro de los apegos, además la terapia floral, ¿no? Esto es lo que analizamos en todo el diplomado. Y esta es la parte que yo doy, es justamente la teoría del apego. Fíjense que la teoría del apego es un gran hallazgo para entender la naturaleza humana. Esta es una teoría que hizo John Bowlby con otros colegas, mujeres varias, a finales de los 60. Entonces, él establece lo que es el apego seguro y los apegos inseguros. El apego seguro es lo que todos anhelamos, por lo cual todos trabajamos, que implica seguridad ontológica, confianza, como una identidad muy firme, ¿no? Y la capacidad de vincularse sanamente, con las dificultades que existen, pero sanamente. Y los apegos inseguros son el evitativo, el ansioso ambivalente y el desorganizado, que son los que analizamos en mayor profundidad. En el diplomado analizamos en el primer módulo qué es el apego seguro, cómo es la madre que genera un apego seguro, o el contexto familiar que genera un apego seguro, y después vamos metiéndonos, ¿no? Y eso cómo cambia en el evitativo, cómo cambia en el ansioso ambivalente, y cómo se hace mucho más complejo en el desorganizado. Esto lo vamos a profundizar. Pero voy a avanzar un poquito y a ver si hay dudas, comentarios, pero voy a avanzar un poquito más. Fíjense, nosotros para hablar de apego tenemos que hablar de la importancia de la interdependencia, porque yo creo que todos conocemos que hay como una corriente muy New Age, muy peligrosa, que dice, el apego es insano. Y decimos, no, el apego es un imperativo evolutivo. Entonces, nosotros para vivir, un imperativo biológico, para vivir, para sobrevivir como seres humanos, sobrevivimos porque tenemos un apego, o sea, porque tenemos interdependencia. Y si no, el hombre de las cavernas no hubiera sobrevivido sin una pertenencia. Ni nada, la humanidad hasta ahora no hubiera sobrevivido. Entonces, esta mirada muy New Age, la verdad que muy peligrosa, que sobre todo con las mujeres, fíjense cómo se ensaña más con las mujeres esta mirada, ¿no? Que es, las mujeres no necesitamos a nadie. Las mujeres, tú no necesitas tener pareja. Bueno, sí, necesitarlo. En realidad, lo que añora el ser humano y cómo vive el ser humano es en interdependencia. Lo otro es algo muy peligroso, de decir no necesito a nadie. Eso sería algo más evitativo, o alguien narcisista, ¿no? Que al final termina comiéndose al otro. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que hay una interdependencia sana, que en la infancia eso es muy claro, y a medida que la persona va creciendo, se va haciendo una interdependencia equilibrada, donde nos acompañamos mutuamente, y después hay, y esa interdependencia sana, eso sería el apego seguro, que es lo que permite que el ser humano viva. Y después están las formas dolientes, que es la dependencia y la evitación. Entonces, si nosotros vemos algún consultante, o nuestra propia experiencia, si yo creo que no necesito a nadie, tengo algo me pasa, tal vez sea evitativa. Si yo creo que dependo excesivamente del otro, que sin el otro no tengo identidad, sin el otro no soy feliz, sin el otro no puedo sostenerme, tengo otro problema, que es la dependencia o la codependencia, porque la dependencia y la codependencia ahí van, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir hacia esto, hacia la interdependencia, que es lo que todo el diplomado analizamos. Eso analizamos desde los vínculos, desde la mirada de la vida, desde las enfermedades que se disparan a partir de estas tensiones y desde las formas del apego, ¿no? Entonces, aquí este cuadro es bien interesante. Fíjense, el apego seguro es este que todos ansiamos. En teoría, hay estudiosos que dicen que el 50% de las personas tienen apego seguro, y la verdad es que muy poca gente coincide, porque a la consulta llega toda gente que no tiene apego seguro. Entonces dice, bueno, tal vez para eso vamos a terapia, ¿no? Pero la verdad que es un poco demasiado alentador esta mirada. Pero el apego seguro, que es esto de, bueno, tuve una madre, fíjense el apego seguro cómo se gesta. Tuve una madre que estaba con sus dificultades, con su humanidad, pero
entendía lo que el bebé necesitaba, entendía hasta cuándo el bebé no necesitaba, o sea, de que el bebé necesitaba ir ganando su individualidad, y, y entendía que ese hijo es un ser individual. Entonces, entiende lo que el bebé necesita, tiene sintonía, tiene un contacto continuo, coherente, que no es cuando a mí se me ocurre que dejo de quererte, o sea, es coherente, es una madre que dice, ahora el bebé quiere estar conmigo y ahora necesita su tiempo. Y así es y estable. Y también, y si eso me frustra, lo trabajaré yo, no voy a castigar al niño por eso. Y, y una madre que dice, este niño tiene una dependencia muy clara al inicio de la vida, pero eso va a ir cambiando y yo lo tengo que ir aceptando. O sea, que no sea simbiótica. Hablo particularmente de la madre, pero esto es porque es la figura de apego más fuerte, pero eso es también a los padres, a los padres, al núcleo cercano. Entonces, esta madre que tiene esta capacidad de entender, este núcleo de apego cercano, tiene esta capacidad de entender eso, y tiene como tiene una capacidad de entender también que lo que sucede en el otro no es en contra de mí, sino que hay toda una complejidad psíquica en mi esposo, en mi madre, en mi padre, en los hijos. Hay una complejidad psíquica que hace que esa persona actúe de esa manera y no es algo en contra de mí. Los padres que tienen esta capacidad reflexiva, esos padres enseñan a los hijos eso. No es todo personal, y hay una manera segura de vincularse. Y esa manera segura de vincularse es autoestima, capacidad de concentración. Fíjense que hay niños que tienen TDAH porque en realidad tienen una forma de apego con dificultades. Pero entonces, un niño con apego seguro es un niño que tiene seguridad ontológica, que tiene autoestima, que tiene capacidad de concentración, que tiene capacidad de vincularse y de explorar el mundo. O sea, es un niño seguro porque puede explorar el mundo porque sabe que tiene figuras de apego que lo sostienen, con sus dificultades, pero que lo sostienen, que son lugares seguros, son refugios seguros. Entonces, esos niños, cuando sean adultos, cuando sean adolescentes, van a saber decir lo que necesitan, pedir claramente lo que necesitan emocionalmente, expresar lo que sienten, entendiendo que el otro puede ser receptivo y que el otro puede reaccionar amablemente. Que es posible que no le den lo que necesite, pero que eso no es algo en contra de sí mismos, de la persona, sino que es algo por la complejidad psíquica de cada uno. Entonces, eso también ayuda a que la persona que tiene apego seguro diga, ok, entiendo que tu complejidad, entiendo mi complejidad, vamos a intentar este vínculo, no me voy a asustar ante las dificultades del vínculo, no me voy a poner ansioso ante las dificultades del vínculo, o si no lo trabajaré, pero voy a saber cuándo irme. Por eso es un apego seguro, porque entonces la persona sabe cuándo quedarse, cuándo intentar, cómo no huir y cuándo salir. Es lo que todos ansiamos. Ahora, por eso es que aquí el apego seguro tiene un bajo nivel de ansiedad, porque la persona se tiene a sí misma, no es dependiente ni es evasiva, ¿no? Entonces se tiene a sí misma. Yo me tengo a mí mismo, tengo autoestima, tengo una red de relaciones sanas, puedo estar conmigo. Esto aún en la adolescencia, ¿eh? Entonces eso hace que tenga un bajo nivel de ansiedad y que tenga un bajo nivel de evasión, porque en realidad no le resulta peligroso el otro. Le resulta alguien necesario, como la interdependencia, una necesidad sana, una interdependencia sana. Eso es lo que todos deseamos. Y se puede llegar, aunque uno venga de otros estilos de apego, se puede llegar a este apego. El apego evitativo distanciante tiene el primero que hablábamos, el de la herida de la sintonía. Ese tiene un alto nivel de evasión, porque entonces si yo necesito y si yo siento la cercanía del otro, eso me expone a que no me entienda y me recuerda el miedo a la aniquilación que yo tenía de niño. Entonces, cuando yo siento cercanía, tengo que huir. Que eso es, por ejemplo, la gente que dice, esto se está poniendo demasiado íntimo, me voy de la relación. Te dejo plantado, ya no te respondo, no te respondo rápido para que no te entusiasmes, ¿no? Para que sepas que no voy a estar siempre. Entonces siempre esta necesidad de distancia.
Eso es un alto nivel de evasión. Y tiene bajo nivel de ansiedad porque no se expone al otro. Entonces, dice, claro, si yo en cuanto siento miedo, huyo, no me quedo a experimentar la ansiedad. Entonces eso hace que tenga un bajo nivel de ansiedad. El apego ansioso preocupado o ansioso ambivalente, que es este que está aquí abajo, tiene un nivel bajo de evasión, porque tiene mucha necesidad de contacto. ¿Se acuerdan que esta es la herida de contacto? Entonces, un niño, un adolescente, un adulto va a decir, yo necesito ese contacto, es alguien más como que necesita mucho del otro. No quiere decir necesariamente que sea dependiente o codependiente, pero sí tiene una mayor necesidad de cercanía. Entonces, tiene una mayor necesidad de cercanía, pero esa necesidad de cercanía le dispara, en cuanto tiene la cercanía, le dispara la ansiedad, porque se acuerda de la madre. Ahora está, ¿cuándo se va a ir? ¿Ven cómo se queda el registro? Entonces, esa ansiedad muchas veces hace que la persona sea ambivalente, que es para no sentir ansiedad, te dejo. Y mucha gente que viene a la consulta está dentro de este apego. Ahí hay algo importante. Por lo general es algo, este tipo de apego ansioso ambivalente, ansioso preocupado, se le adjudica más a las mujeres. No necesariamente es así, pero tal vez más mujeres hablan de esto en la consulta. Nosotros lo que tenemos que ver, y en los hombres se ve más el evitativo. No necesariamente es así, hay muchas mujeres evitativas, pero como que están más identificados con género, ¿no? Lo que hay que ver es que ningún apego es mejor ni peor que otro, solo hay más sufrimiento, en el desorganizado hay mucho más sufrimiento, pero quitarle lo peyorativo, porque muchas veces tenemos que trabajar, sobre todo en las mujeres que tienen apego ansioso ambivalente, que se sienten culpables, dicen, todos me dicen que soy muy intensa, todos me dicen que soy muy pesada, entonces tenemos que trabajar también con el estigma que siente alguien que tiene apego ansioso ambivalente. Cuando en realidad alguien, por la cultura, por lo que decimos hace un ratito, alguien que pareciera que no necesita a nadie, ese tiene mejor prensa. Y en realidad tiene un problema de apego igual que los otros. Entonces hay que desmitificar. Eso se trabaja mucho también en la consulta. Nosotros lo trabajamos mucho con Flores, con los debates que se generan en el diplomado, ¿no? Entonces está el ansioso ambivalente, y que tiene un nivel alto de ansiedad, claro, nivel bajo de evasión, porque necesito el contacto, y un nivel alto de ansiedad. En cuanto tengo el contacto, se dispara la evasión, se dispara la ansiedad y la ambivalencia. Y fíjense, el apego desorganizado, que está justo en contrapartida del apego seguro, ven que es lo contrario, tiene un alto nivel de ansiedad y un alto nivel de evasión. ¿Por qué? Porque es una mezcla de los dos apegos inseguros anteriores. Entonces, tiene un alto nivel de ansiedad porque la persona tiene mucha necesidad de contacto, de presencia, de cercanía, de apoyo, porque es un niño desvalido, fue un niño golpeado, traumatizado, o fue un niño devorado por sus padres, o sea que no pudo constituir una identidad, por eso es que tiene tanta necesidad del otro, porque en una familia simbiótica no se valora la identidad de ese niño, se la devora en sí, por varias cuestiones, de varias maneras. Entonces, esta carencia del núcleo de la identidad hace que la persona esté más necesitada del otro, tenga mucha ansiedad por la cercanía del otro, pero también tenga mucho miedo al otro. ¿Por qué? Porque decíamos, mi referente de apoyo es quien me daña. Entonces, eso como rompe la psique, como desorganiza, confunde, hace que la persona también tenga mucha necesidad de evadir, porque tiene mucho miedo. Y eso hace el apego desorganizado, ¿sí? Alto nivel de ansiedad, alto nivel de depresión. Entonces, aquí hay que trabajar mucho sobre el trauma, el apego desorganizado. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a analizar, ¿no? Tenemos hay más láminas aquí que podemos analizar, pero en la parte del diplomado que a mí me toca dar, con mucho gusto, la verdad, porque es bien interesante, es esto lo que analizamos. Voy a abrir el micrófono para ver si hay dudas, preguntas, para dialogar un ratito. Bienvenidas a la gente que nos está viendo aquí. Si tienen alguna duda, y si no, voy a hablar un poquito más y ya luego cerramos.
te escuchamos interesantísimo. Gracias. Gracias, Olga. Viste que es un tema apasionante. Bellísimo. Y el enfoque es fenomenal. Y esto, cuando imagínense que nosotros analicemos todo el espectro completo, con el maestro Raúl Pérez, con el maestro Eduardo Greco, donde decimos, bueno, ¿y qué pasa con la bipolaridad aquí? ¿Qué pasa con el narcisismo? ¿O qué pasa con las formas esquizoides en cada uno de los estratos? ¿O qué pasa con los problemas inmunológicos? ¿O qué pasa con los problemas de piel? ¿O los problemas metabólicos en cada uno de los estratos? Eso te va dando otra mirada. Entonces, es como una mirada muy profunda sobre las estructuras del ser, que no son estructuras fijas. Uno puede decir, bueno, una persona con apego desorganizado puede salir de los otros espectros. Sí, no hay que rigidizar, pero nos permite entender una manera es un abordaje acerca de la naturaleza humana que en la clínica ayuda muchísimo. Es algo que es radical la diferencia de decir, claro, si yo puedo ubicar a alguien o le puedo decir más o menos, puedo tener ciertas coordenadas, sin estigmatizarlo, sin encerrarlo, pero ciertas coordenadas para entender la forma de apego, eso hace que las preguntas, las miradas, lo que se asegure, lo que se desarrolla en la persona sea particular, las lecturas que le podemos dar. Son muchos pacientes que tienen esta forma de apego. Le digo, lee este libro lee esto sobre la teoría del apego, para entender de dónde sale. Porque también es muy importante eso, poder entender que eso emergió de una conciencia muy profunda, de cuando el niño era muy vulnerable. Por eso hay que tratarlo. Ernesto dice, de alto nivel, flores, ¿cuáles flores son normalmente aliadas en los procesos de acompañamiento para los espectros marcados? Claro, interesante. Fíjate, en el apego evitativo son todas las flores que se disocian. Eso puede ser clematis, porque la clematis lo que hace es que se va, como que se separa del mundo físico, del mundo emocional, se va a la mente. Puede ser tal yellow top en Australia, puede ser Rosemary o Shooting Star en California, pero entonces Clematis mimulus, porque hay mucho miedo, Rock Rose en el primer espectro, ¿no? En el limitativo, Rock Rose también, puede ser Water Violet, puede ser Patins, que hay, pero sobre todo mimulus y Rock Rose, que hay como una protección. En el apego ansioso ambivalente o ansioso preocupado, Chicory, Agrimony, eh, Bleeding Heart en California, Dagger Jaquea en Australia, que lo que Scleranthus, Oak, que Scleranthus es para unir las polaridades, ¿no? Siento amor y siento odio, tengo que estar y tengo que irme. Oak, que da integridad, equilibrio, podemos pensar por ahí. Y Agrimony tiene mucho que ver también aquí, ¿no? Y Chicory también. Y en el desorganizado, también hay que ver mucho el trauma, aunque en todos, en los tres apegos inseguros, trabajamos mucho con Estrella de Belén, porque en realidad queda el trauma en los tres, queda el trauma de cómo fue el vínculo. Trabajamos en los tres mucho con Estrella de Belén y con Mariposa Lily, que es la flor que es el arquetipo de la madre. Entonces son las formas de dar seguridad, indistintamente de qué apego tengan, las formas, como son apegos inseguros, las formas de dar seguridad es con Mariposa Lily, que es como para trabajar sobre la seguridad ontológica, y Estrella de Belén por ese trauma que hay. Ya en el apego desorganizado, que los traumas son más complejos, Fireweed, que es una flor de California para el trauma muy profundo, Heather, tal vez la que mejor define el apego desorganizado es Heather, porque es lo simbiótico. Y fíjense que aquí es bien interesante, porque Heather tiene dos miradas, que es, en Heather, la persona que tiene la coraza Heather, de niña, pudo haber sido dejada sola, como diciendo, bueno, en realidad somos simbióticos, o sea, todos estamos amalgamados, pero yo estoy deprimido y estoy mirando la tele. Pero entonces ese niño se siente abandonado, pero sí amalgamado. O sea, no tiene un núcleo real, aunque los padres estén deprimidos y estén en la casa o se hayan ido a trabajar. No quiere decir que
el estar solos no sean simbióticos. Puede ser la familia, puede ser simbiótica y los padres pueden estar fuera de la casa o pueden estar deprimidos y aislados, ¿no? Entonces, esa es una mirada de los Heder, pero otra mirada de los Heder es la sobre, eh, bueno, una mirada narcisista, ¿no? De los padres que dicen, tú eres todo para mí y entonces yo me voy a alimentar de ti y tú no vas a tener identidad. Los padres sobreprotectores, los padres que no respetan los límites, la intimidad de los hijos. Eso también es Heder, que es, ya sea porque no te vi y te dejé solo, o que no te vi porque te comí, porque te devoré, no te vi. Y eso son las dos maneras de entender Heder de cómo tiene que ver con el apego desorganizado, que lo que sirve es para poner límites. Heder, Beach sirve mucho para poner límites, Rockwater para no sentirse tan simbiotizado, ¿no? Para tener estructura. Hay una flor de California, milkweed, muy importante, que es para cuando la persona no tiene un eje interior. Porque el eje interior, si siempre, digamos, en estos tres formas de apego que son inseguros, ese eje interior está dañado por distintas circunstancias, el desorganizado está más dañado, porque la familia no le permitió a ese niño constituirse como un ser individual. Entonces ahí Milwood sirve mucho. Y siempre pensamos en mariposa Lily. Va a dar bibliografía sobre el sistema con el sistema de apego, claro, todos los textos, hay muchos textos, hay videos, hay muchos libros de John Bowlby y Mary Ainsworth. Pasa que aquí no le puse el nombre y es más difícil de pronunciar. Pero si ustedes buscan en libros o y en YouTube también hay, fíjense, uno puede buscar por el sistema de apego, la teoría del apego, por el autor, puede buscar también la situación extraña. Hay un experimento que hace una colega de John Bowlby, Mary Ainsworth, que ella hace un experimento que se llama la situación extraña, que lo que hace es poner hace un estudio, entonces ponen en un ámbito protegido, cuidado, de estudio, una mamá con un hijo de 1 año, en un entorno, en un cuarto, con muchos juguetes, pero desconocidos para el niño y para la madre. Y tienen un espejo por donde ven. Entonces, está el niño con la mamá, entra un extraño, una mujer por lo general, y ve cómo interactúa el niño estando con la madre, que el niño tiene 1 año, cómo interactúa ese niño estando en presencia de la madre con ese extraño. Sale la madre y el niño se queda con el extraño. Vuelve a entrar la madre y ven cómo reacciona el niño ante el extraño y ante la madre. Entonces es más complejo, tiene algunos pasos más, pero la situación extraña lo que permite es ver si el bebé, cómo explora el mundo, si juega, cómo se relaciona con el extraño, si puede explorar, si puede jugar con sus tantos juguetes que tiene ahí. Y lo que miran mucho es qué pasa cuando vuelve la madre, porque el evitativo, cuando vuelve la madre, como que va a soltar, acepta, digamos, necesita consuelo porque se estresó, porque lo dejaron solo con un extraño, solo en un lugar extraño con un extraño. Entonces, cuando vuelve la madre, el niño necesita consuelo, pero baja los brazos, como que no es tan comunicativo, es más evitativo. El ansioso ambivalente, fíjese eso cómo se fija en el primer año. El ansioso ambivalente pide consuelo a la madre, llora, ¿no? Pero a la vez que llora y la madre lo abraza, hace un berrinche, como que quiere que lo abrace y a la vez está enojado, es ansioso ambivalente. Entonces, llora, quiere que lo abrace, pero le pega a la madre, le da vuelta la cara, ¿no? Ahora, el más problemático es el desorganizado, porque entonces cuando la madre vuelve, el niño tiene que ir a la figura de apego a buscar consuelo y refugio y se confunde. Entonces se golpea la cabeza, se tira al piso, se queda paralizado, se confunde, se pone como en posición fetal, hace movimientos inconclusos. Ese ya es más complicado de ver también porque se nota el gran dilema que tiene ese niño, que ese es el miedo sin solución. De tengo que ir, pero ahí donde tengo que ir temo. Entonces, eso lo pueden buscar como la situación extraña, o experimento extraño, la situación extraña, en teoría del apego. Y hay videos sobre eso.
Y también hay libros más modernos, como mucho más digeridos. Hay un libro que se llama Maneras de amar, donde donde hay diálogos y ejemplos, y ese es como muy, tal vez es más cuando uno dice, quiero enterarme, quiero entender qué sistema de apego tengo, o si tenemos algún consultante que tiene alguna forma de apego, le podemos decir que escuche ese audiolibro, que lea ese libro, que no es tanto teórico, sino que es más como informativo, más de divulgación. Pero hay mucha teoría. Y también hay toda una teoría del apego que es cómo se puede desarrollar el apego seguro en la consulta. Porque uno dice, bueno, el apego seguro, el apego fue así en la infancia. Y bueno, ahora lo reconozco, pero es posible que haya sido así en la infancia, en la adolescencia. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, es muy importante el apego seguro en la terapia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esta función reflexiva, esta capacidad de contener y de acompañar al consultante de una manera respetuosa con estos tres ejes, ¿no? De sintonía, de cercanía coherente y de diferenciación? Eso, coherentemente llevado, profesionalmente llevado, va a generar un lugar de apego seguro para el paciente, y de ahí, de este vínculo que va a tener la terapia, se puede desarrollar, se puede ir desarrollando un apego seguro. O sea, es muy importante. Y esto se desarrolla también mucho en la consulta. Entonces también hay toda una corriente que, que nos forma sobre eso también. Entonces es un tema apasionante. La verdad que yo podría hablar y hablar, pero no sé si alguien más quiere alguna pregunta, porque también nosotros vamos entendiendo muchas cuestiones de nuestra familia y de nuestra propia historia al entender esto. A veces uno no se da cuenta qué tipo de apego tiene y dice, ah, claro, y entiendo de dónde viene. Y además que vamos a ver flores, ¿no? Eh, siempre que hablamos, esto es interesante, porque con Tere Cárdenas, con la maestra Tere Cárdenas, que damos las flores, las clases de apoyo también, lo que hacemos es ver flores, vemos mucho más flores en esas clases, pero vemos las flores desde esta mirada. Por ejemplo, hablamos de Estrella de Belén, pero no hablamos de Estrella de Belén como de cero. Decimos Estrella de Belén para este tipo de apego. O hablamos de Mariposa Lily en este contexto, o hablamos de Agrimony en este contexto. Entonces, es como ver remedios de Bach, de California y de Australia, que son los tres sistemas que vemos, muy puntuales, diciendo, aquí este sector de la flor, este sector del arquetipo vamos a invocar. ¿Bien? Entonces, es bien interesante. ¿Alguien más quiere compartir, preguntar? ¿Podrías elaborar un poquito en términos de lo que mencionaste en el apego ansioso, ambivalente y agrimonia? Ujú. Claro, porque fíjate que en en el apego ansioso ambivalente es, tengo contacto contigo según mis necesidades, lo que dice la madre. Entonces, si tú me das el gusto, yo soy una madre cariñosa y cercana. Si tú no me das el gusto, yo te bloqueo. Y eso puede ser literalmente hacerte ghosting, no hablarte. Eh, entonces, ese niño, ¿cómo crece ese niño, esa niña? Dice, tengo que estar siempre con mis antenas detectando qué es lo que la distancia. Entonces, y vieron que Agrimoni tiene que ver mucho con la ansiedad, y Chicory también, porque aquí hay un movimiento muy Chicory de los padres, ¿no? Que genera este tipo de apego, pero en lo Agrimoni, entonces ese niño empieza a tener unas antenas diciendo, ah, tengo que hacer esto para que me quieran. Como no, digamos, no me aceptan, no me quieren o no tienen contacto conmigo por quien yo soy, sino por cómo yo satisfago sus necesidades, como yo satisfago algo que a mí se me escapa, que es. Entonces, la persona está todo el tiempo viendo dónde está acertando o dónde no para sentirse perteneciente, para sentir esa cercanía. Y eso deja a la persona con una ansiedad muy fuerte. Y también con esto esclerantus, que es, eh, siento amor y odio a la vez, y siento amor y culpa, ¿no? Y soy una persona, fíjense que en este tipo de apego soy una persona amable y repudiable a la vez. En casos extremos, eso puede ser bipolaridad, ¿no? Y la bipolaridad, vieron cómo está vinculado con la gripe.
Agrimen es una flor que contiene las entrañas de la persona bipolar, por el tormento, por problemas de autoaceptación, por la ansiedad. Entonces, está esto, que la persona que sufrió un apego ansioso ambivalente, que fue educado así, se siente a la vez amable, amado y repudiable. Y eso lo deja con estas antenas, ¿no? Siempre, siempre atento. ¿Ven? Gracias. Con gusto, Olga. Muy bien. No sé si habrá alguna... Perdona, ese sería, como no habla nadie, lo siento, pero te aprovecho. Claro, con mucho gusto. Ese sería el perfil del niño bueno, haciendo todas las cosas deseables, las mejores notas, los mejores resultados, para ver si algún día los padres lo hacen visible. Claro, para ver, a ver si así concuerdo, puede ser la oveja blanca, pero sabes que también en el apego ansioso ambivalente está vinculado con las adicciones también. En ese módulo vemos muchas las adicciones, porque a veces la manera de llamar la atención, la manera de estar en el eje es ser la oveja negra. Entonces, vamos a ver en la familia que tiene apego ansioso ambivalente, vamos a ver mucho esto, la oveja blanca y la oveja negra. Y la oveja blanca puede tener un tipo de adicción que es a la perfección, al estudio, a la familia perfecta, ¿no? Es al cuerpo, y la oveja negra que es el depositario de todos los fantasmas. Entonces, bueno, yo pertenezco desde ahí, pertenezco canalizando todos los secretos, todo lo que es lo que la familia no quiere aceptar de sí. Entonces, puede haber de los dos, pero lo que va a haber es como se nota mucho, una inseguridad ontológica que intenta todo el tiempo estar moviéndose a ver dónde cuadra, dónde está mi lugar, que voy a pertenecer. Cuando el evitativo lo que hace es dice, mira, esto es muy peligroso, mejor me encierro. En realidad para todos es peligroso. Lo que pasa es que tienen distintas reacciones. Una mirada profunda, bellísima, gracias. Buenísimo, muchas gracias, Olga. Sí, nos permite ver, y aquí vemos muchas cuestiones, porque vemos adicción, las formas más evitativas, vemos lo que implica la bipolaridad también, lo que implica el narcisismo, lo que implica la psicopatía, como que analizamos varias esferas. Y verlo más allá de lo patológico como parte de una gama, es la percepción que estoy teniendo, si no estoy equivocada. Exactamente, exactamente. Por nosotros hablamos dentro de toda la mirada, dentro de toda la formación, vamos diciendo, bueno, alguien que tuvo estas condiciones puede desarrollar un apego ansioso ambivalente que ahí lo lleva. Alguien puede desarrollar un apego ansioso ambivalente muy extremo. Alguien puede tener un apego desorganizado, más o menos funcional. Alguien puede tener trastorno límite de la personalidad. Alguien puede ser más psicopático. Alguien puede ser una personalidad más esquizoide, o alguien puede sufrir de una disociación más fuerte, ya más patológica. Entonces decimos, bueno, no, como son espectros, ahí hay distintos matices, distintas modalidades, ¿no? Modulaciones también, que eso puede ir desde alguien más psicótico, a alguien bipolar, a alguien ya con una patología en la personalidad, como psicopatología, sociopatía, narcisismo. Entonces, otros totalmente de la personalidad. Pero decimos, pero esos son gradientes. No, entonces, como que no se hace tan estricto. Decimos, no todas las personas que tienen este tipo de apego van a desarrollar ya esta problemática más complicada, que a veces son problemáticas psiquiátricas, ¿no? Y nosotros también lo que vemos mucho en el diplomado es hasta dónde podemos nosotros. Eso siempre, porque nos decimos, bueno, para una persona que tiene psicosis, tiene que ir al psiquiatra. Una persona con, con una bipolaridad muy marcada, que ya llega a la manía y a la depresión profunda, tiene que ir al psiquiatra, tiene que tomar medicamentos. Una persona que tiene un trastorno límite de personalidad, además de la terapia, además de la terapia de flores, tiene que hacer otro tipo de terapia, y es posible que tenga que ir al psiquiatra también. Digamos, eso lo definirá el psicólogo por lo general, ¿no? O el psiquiatra directamente. Entonces nosotros siempre vemos eso, como hay gradientes, es hasta dónde podemos como terapeutas florales y dónde ya no podemos, ¿no? Donde en realidad tendríamos un problema de ética
y estaríamos metiéndonos en problemas nosotros y al paciente si nosotros no derivamos. O no decimos, bueno, yo te acompaño en esto, pero no te acompaño en esto otro. Eso siempre lo hablamos. Súper interesante, gracias, gracias. Muchas gracias, Olga, con mucho gusto. Muy bien, bien. Entonces, siempre estamos atentos al chat. Si hay algo más, nos pueden decir. Ahí veo a Mariana que se conectó. Perdón, a Ana que se conectó. No sé, Ana, si hay alguna pregunta en alguna red. ¿No? Muy bien, entonces, ya que viene aquí el tigre a decirme que llegó al final la plática, vamos a terminar aquí y vamos a estar atentos a cualquier comentario. Nos vemos muy prontito. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Que tengan lindos días. Ay, no te escucho. Ana, no te escucho. Ah, perdón, todo lo que dije. Ah, no. Les quería recordar que el 19 de agosto iniciamos clínica floral, ya el diplomado. Entonces, igual también si quieren pedir información a través de las redes, por WhatsApp, aquí estamos en Lago Floral. Gracias, gracias, Ros. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego.